La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Bueno, el desarrollo urbano sobre los ecosistemas no es muy positivo, no lo podemos considerar muy positivo, porque ha producido un proceso que se llama de fragmentación de los ecosistemas, que consiste en que ha reducido la superficie que ocupan los ecosistemas y además los ecosistemas que han sobrevivido a esta ocupación del suelo por parte de los usos urbanos han quedado aislados. Y lo que tratamos de analizar en esto era la percepción de las comunidades en cuanto a las problemáticas socioambientales, la relación que tienen estas comunidades con las áreas protegidas. Cómo se insertan las comunidades dentro de la temática de la conservación. Entonces, para que no quede solamente en un plano de conocimiento, en un plano metodológico, sino también la importancia de las comunidades. aquí necesariamente tenemos que considerar la participación local, particularmente en el caso de las comunidades. Muchos de ellos son los que han manejado los recursos durante muchísimo tiempo. Necesitamos rescatar esa experiencia y, por un lado, hacer verdaderamente atractivo que la conservación puede ser igual o más importante en términos económicos que el seguir la transformación de la tierra o dedicándolo a otro tipo de actividades como la agricultura o la ganadería. Para colocar en evidencia la importancia de la agua, la importancia de los recursos vivos, los servicios ambientales que la fauna hace por los ambientes y la importancia de los hábitat para los ciudadanos, los citadinos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y la acompañaré en la siguiente hora a darle una mirada al tema de conservación y comunidades. ¿Por qué? Porque usualmente entendemos la conservación como algo que tiene que ver con parques nacionales, con zona rural, que tiene que ver con el Estado, pero es algo en lo que todos y todas en la comunidad tenemos una responsabilidad y es muy importante que empecemos a hacer efectivas nuestras acciones y nuestra participación para preservar el ambiente en que vivimos. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el señor Carlos Morera Beita, quien es el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional. Bienvenido, Carlos, una vez más. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña el señor John Chelas, quien es investigador de la Universidad de Georgia y trabaja para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, quien tiene 25 años de trabajar en este tema en Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña José Rafael Díaz, quien es puertorriqueño y trabaja para el Coppin State University. Bienvenido. Gracias. Bueno, ustedes están desarrollando en este momento en el país un tercer taller de zonas de amortiguamiento y espacios de conectividad, que es organizado por la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA, por el CINAC y por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y uno de los temas de este taller es el tema de conservación y comunidad. ¿Por qué es importante el papel de la gente, de las comunidades en este tema de conservación que usualmente ha sido visto como un tema más de interés tal vez de las universidades, de los biólogos o del gobierno? ¿Cuál es la importancia de tener este tema, Carlos, en un taller como este? Este es un tercer taller que tiene que ver con espacios de amortiguamiento y conectividad y tiene que ver con la necesidad de cambiar, de transformar el paradigma en conservación. El paradigma en conservación estuvo basado en un eje biológico y ahora se cree que debe moverse más a lo biocultural. Los bosques no se conservan solos, se conservan porque hay comunidades que habitan ahí, que tienen prácticas culturales que potencian la conservación. Entonces debemos trasladar un poco la conservación de un poco de cápsula a una forma más integrada, más holística. Y
¿Por qué no se daba esto anteriormente? ¿Por qué si somos seres humanos, seres de la naturaleza, no en nuestras comunidades humanas hemos llegado de alguna forma a considerar que el ambiente no es parte de nuestra humanidad? ¿Por qué, sobre todo en las ciudades, la gente siente como que el tema ambiental es un tema como decíamos antes, de parques nacionales, de la zona rural, del gobierno? ¿En qué momento, tal vez, José Rafael, desde su experiencia, usted considera que la sociedad ha perdido esa conexión de comunidad-ambiente? Bueno, en Puerto Rico la gente le da la espalda no solamente a lo que es las áreas verdes, pero también le da la espalda al mar. Y muchas veces se ve, piensan que lo que no es lo urbano, pues no tiene nada que ver con el progreso. Y a la misma vez las personas tienden a esperar a que el gobierno pues haga lo que ellos piensan que deben hacer, pero en realidad como ciudadanos somos nosotros los que nos debemos encargar de cuidar por nuestros recursos. Claro. Desde su experiencia, John, usted ha estado trabajando este tema 25 años en Costa Rica. ¿Usted ha sentido que hemos mejorado en este tema o todavía tenemos mucho que caminar? Bueno, yo creo que ha mejorado. Yo creo que Costa Rica empezó con un sistema de parques nacionales que, bueno, que vino de los Estados Unidos más que todo, que la idea fue para tener toda la naturaleza dentro de un cerca, ahí, aparte de la gente. Y al fin, después de tiempo, se notó que la naturaleza tiene que mover un poquito también, y también es importante que la gente tiene una relación con esto también. Y yo creo que los bosques en Costa Rica están creciendo ahora, ¿no? Y esto da una oportunidad para promover más conectividad. Carlos. No, más bien es totalmente para complementar lo que decía Rafael. Nosotros hemos pensado que nos hemos transformado de una sociedad rural a una sociedad urbana. Eso nos ha hecho romper con el ligamen con la naturaleza. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos iban a lavar a los ríos. Ahora abrimos el tubo, entonces no tenemos ese aprecio por el agua o el bosque también. Entonces, esto nos ha hecho cambiar en lo que vivimos. Pocas personas tienen un contacto total con la naturaleza. Entonces, ese es el modelo económico, el modelo de país que hemos construido. Y además tiene que ver muy cierto con lo que dice el compañero Rafael, la visión de que lo rural es lo atrasado y lo urbano es lo avanzado. Entonces, eso también... Y la conservación, yo quisiera decir que la conservación no tiene que ver solo con la conservación de las aves o los animales, de las especies. Tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con identidad cultural también. Claro, es que ese punto que usted mencionaba es fundamental. Una siente que ahora, sobre todo niños y niñas, si no tienen contacto con la naturaleza, que por lo menos en Costa Rica ahora es lo común, que nuestras niñas y niños pues se crían en ambientes muy cerrados, 4 paredes le llamamos nosotros, ¿verdad? En el cual el contacto con la naturaleza es mínimo, tal vez solo por lo que ven en televisión, lo que tal vez iban a algún paseo escolar, pero muchos de estos niños, como dice Carlos, tal vez ni siquiera saben exactamente, tal vez en la primera infancia, porque ya luego en la escuela lo aprenden, ni siquiera de dónde viene el agua que sale por el tubo. Y tenemos que empezar tal vez por ahí, ¿verdad? Por recuperar esa parte de nuestra historia natural que de alguna forma pues estamos perdiendo. Yo recuerdo que una profesora nos contaba, cuando yo era, que la gente de San José se iba a bañar al río Torres, al río María Aguilar. Se salían de la escuela, los papás de nosotros salían de la escuela y se iban a bañar a los ríos. Ahora jamás podría uno pensar esas cosas. No, de hecho ahora si uno le dice a alguien que uno se iba a bañar a un río, la gente lo ve como extraño, como algo peligroso, porque puede haber una cabeza de agua, o porque puede haber alguna persona que te haga daño, o un asaltante, o lo que sea, y se ha perdido, como decían ustedes, esa relación, ¿verdad?, entre las personas y su medio ambiente. Cuando la realidad debe ser que si hay algún tipo de planificación urbana, ¿no? Y lo que como yo lo visualizo es lo urbano, por un lado, y lo que es agrícola y áreas verdes y lo rural, en otro lado, son dos caras de la misma moneda.
Y si no logramos ese balance, pues creo que comenzamos a ver algunos problemas. ¿Ya? Y yo creo que si uno puede ver, por ejemplo, un ave en su jardín o en su comunidad, va a tener más interés en ver un ave en un área silvestre también. Es que no tiene que estar en un área silvestre para apreciar la naturaleza, ¿no? Claro, claro. Precisamente en este tercer taller de zonas de amortiguamiento y espacios de conectividad participa el investigador español José Pinto, quien conversó con Una Mirada sobre los efectos del desarrollo urbano sobre los ecosistemas naturales. Bueno, el desarrollo urbano sobre los ecosistemas no es muy positivo, no lo podemos considerar muy positivo, porque ha producido un proceso que se llama de fragmentación de los ecosistemas, que consiste en que ha reducido la superficie que ocupan los ecosistemas y además los ecosistemas que han sobrevivido a esta ocupación del suelo por parte de los usos urbanos han quedado aislados entre ellos, creando problemas a la dispersión de las especies, tanto plantas como animales, y esto hace necesario el establecer estrategias como la de los corredores biológicos y otras por el estilo que estamos examinando estos días en este taller. Definitivamente ese es un tema particularmente importante en esto que estamos conversando sobre comunidades y conservación. Ustedes mencionaban anterior al video que ha habido como un divorcio entre el desarrollo urbano occidentalmente concebido, ¿verdad?, y la naturaleza. No concebimos que en las ciudades pueda haber parques con muchos árboles, con flora, con fauna, e incluso hay gente que ha desterrado de sus casas hasta las plantas de la maceta, ¿verdad, Carlos? Totalmente. Y en San José podríamos pensarlo un poco que la gente, lo que hacemos es cementar todo. Ajá. No dejamos, y tenemos esa idea, tenemos que cubrir, eso tiene un gran efecto negativo. Primero, los acuíferos, digamos, hay un problema porque no se recargan los acuíferos. Hay otro problema porque aumenta la escorrentía superficial, la agua que cuando llueve se va y nos inunda, ¿verdad? Y esos dos problemas básicos, pero hay otros más asociados. Nosotros tenemos que pensar en San José en cómo recuperar esos espacios. Y se han hecho estudios para poder identificar dónde están ubicados los bosques riparios o los bosques asociados a quebradas y ríos que tienen un gran valor, que es cierto, los tenemos abandonados, vivimos a espaldas de ellos, los tenemos de basureros, los tenemos ocupados por indigentes, pero ¿cómo podemos recuperarlos como los espacios urbanos o los espacios de ocio que pueden tener las comunidades también? Por cierto, ahora que usted decía darle la espalda, José Rafael, usted nos mencionó antes del programa que incluso en su país la gente no solo le daba la espalda a lo verde, sino también al mar, y siendo una isla, pues esto es particularmente interesante. Sí. Bueno, y por ejemplo, si va al área hotelera, en Isla Verde, cercana al aeropuerto, va a haber el desarrollo de hoteles y bloquean totalmente la vista al mar. Y entonces, ¿qué uno está haciendo? O sea, no solamente eso, hay un proceso de erosión de la costa. Va a llegar un punto donde tampoco van a tener esa playa, ¿no?, para los turistas. A diferencia del viejo San Juan, usted va a tener el malecón y entonces va a caminar por la calle y ve hacia el mar. Pero eso se está perdiendo. Se trata de retener ese recurso, privar ese recurso para la ganancia tal vez de unos cuantos. Y entonces la sociedad también se queda aislada y la sociedad no participa de ese proceso en cuanto a qué se debería hacer. Simplemente se priva. ¿Ya? Sí, otra cosa que no mencionó Carlos, que bueno, todas las cosas de agua son importantes, pero los árboles también tienen un efecto para evitar las islas de calentamiento, sí. De calentamiento, que todo ese cemento, sí, todo esto hace la temperatura más alta y los árboles pueden ayudarnos mucho con eso. Asociado a lo que decía Rafa, es cómo vamos artificializando los paisajes. Por ejemplo, vamos a la playa, todo incluido,
y no nos vamos a meter al mar, nos perdemos en la piscina nada más, esa es la idea. Entonces, igual en nuestras casas, no hay nada verde, y si hay algo verde... Es plástico. Es plástico, o si hay árbol, lo quitamos porque sueltan hojas, que hay que barrerlas. Entonces tenemos la cuestión que las hojas son dañinas, entonces hay que estarla barriendo todos los días en la mañana, y la señora se cansa, no, mejor cortémoslos. Sí, o la gente que incluso le molesta que el gallo cante en la mañana. Hay gente que toma medidas legales para que se eliminen esos animalitos que hacen ruido. ¿Por qué se da esto? ¿En qué momento de nuestra historia nos hemos divorciado de la naturaleza que es de donde venimos? No solo nos hemos divorciado, sino ella nos pasa la factura. Todo lo que nosotros, sí, es así, es que nos hemos alejado de esa visión de que somos los superiores, nosotros estamos aquí para servirnos, entonces hay que destruir, porque necesitamos la madera, necesitamos el agua, necesitamos los minerales, pero no pensamos que somos parte de ese sistema también, tenemos una visión muy antropocéntrica, somos el centro y todo está para nosotros. Cuando yo tiro las basuras al río, tiro los zapatos viejos, eso va al mar, y después voy al mar y ahí los tengo que patear, o sea que me lo devuelve. Es una ley de compensación. Todo lo que yo tiro, claro, después me lo devuelve, y es lo que está sucediendo en este momento. No entendamos, todo el cambio climático está relacionado con esa visión. Ahora, si todo se nos devuelve, ¿qué nos hace falta para como desarrollar esa conciencia? Porque a una realmente le duele, por ejemplo, cuando una comunidad, por ejemplo, aquí en Costa Rica somos muy dados en invierno a sufrir de inundaciones, y la gente que sufre la inundación es la que vive en las zonas bajas, cuando digamos, las basuras que trae el río y demás, que forman los represamientos, que forman las cabezas de agua, viene de las zonas altas, donde otras personas pues no piensan que al hacer este tipo de acciones están perjudicando a otras personas, porque no necesariamente se le devuelve a uno, se le devuelve a la humanidad, pero no necesariamente a la persona que está generando ese daño. Es importante tal vez trabajar un poco en esa conciencia de que en el tema del ambiente todos y todas tenemos alguna responsabilidad. José Rafael, ¿usted cómo lo ve? Bueno, al menos en Puerto Rico son los jóvenes, si hablamos en términos generales, son los jóvenes los que han comenzado a llevar a cabo ese proceso de cambio. Justamente hace unos días antes de salir había visto en las noticias de que se iban a reunir pues, a limpiar uno de los ríos que está bueno, cercano a la Universidad de Puerto Rico, ¿no? en el pueblo, en la ciudad. Y ya más o menos uno puede ver cómo pues, hay un cambio de actitud al menos hacia lo que es la naturaleza. También yendo a comunidades que están de alguna manera u otra marginadas, y entonces van y rescatan algunos predios de terrenos y comienzan a hacer unos cultivos en medio de la comunidad. Esas son maneras de que pues, al menos a mí me dice poco a poco, pues se está creando cierta conciencia, porque no podemos olvidar que en algún momento hubo este cambio, esta migración de la ruralidad hacia lo que es lo urbano, y de ahí tal vez los valores cambiaron, qué es lo que es progreso para nosotros. Pero ahora yo creo que los jóvenes están mirando nuevamente hacia lo que es lo verde, y están apreciando que eso es parte del progreso, parte del legado que tenemos que cuidar también. Sí, definitivamente son muchos los retos que tenemos en este tema, y por eso es que lo estamos abordando hoy en Una Mirada, pero ahora vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros que ya regresamos. Nos iban a dar la capacitación para prepararnos, y deseábamos capacitarnos para llegar a tener algo propio de nosotros, ¿verdad? Bueno, nuestra cooperativa nosotros le pusimos Copefe. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo tengo una niña que ahora está en el colegio, ¿verdad? Y siempre pensando en ella, tratando de superarme. Y así yo tratando de superarme, muchas también tratando de superarse. El día de mañana otras fueran beneficiadas de eso, de fuera y nuestra misma familia.
Cuarto Congreso Universitario. La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la importancia de las comunidades en la conservación, esto en el marco del tercer taller de zonas de amortiguamiento y espacios de conectividad que realiza la Escuela de Ciencias Geográficas, el Sistema Nacional de Parques Nacionales y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ustedes mencionaban en el segmento anterior la importancia que ha tenido esa nueva participación de la juventud en el tema de la conservación, de tomar como más participación. Ahora, definitivamente esto tiene que ver con el tema de la educación informal y formal, porque como conversábamos, ahora nuestros niños y niñas, al hablarles de ambiente, de flora, de fauna, lo ven en libros, tal vez tienen suerte de verlo en alguna imagen y quienes ya tienen tal vez más privilegios en un video. Pero como decían ustedes, lo ven como algo lejano, no es, a veces ni siquiera conocen el bosque más cercano, por no hablar de un parque nacional. Carlos. Totalmente de acuerdo, es que nos hemos educado con especies o con un ambiente fuera, lejano, distante a lo nuestro. Yo decía el ejemplo de los ositos panda. ¿Por qué los ositos de peluche tienen que ser pandas y no tienen que ser un perezoso? Sí. que es el animal de nosotros, ¿verdad? Eso nos hace es que en la cotidianidad no nos vemos identificados, y esa identificación tiene que ver con cuestiones culturales también. Si nosotros nos identificamos, apreciamos, entonces le damos más valor a ciertos recursos. Creo que tiene que ver con el modelo de educación. El modelo de educación de nosotros como que trata de marginar el ambiente, la trama local, y no solo tiene que ver con recursos bióticos, con especies animales o también con árboles, tiene que ver también con nuestra propia identidad. Entonces sabemos más de las guerras de otros países que nuestras propias guerras. De nuestra flora, fauna, de nuestros grupos indígenas. Entonces sabemos de los elefantes mucho, pero poco sabemos de las dantas, por ejemplo. Sí. José Rafael, desde su experiencia. Bueno, lo que, por ejemplo, lo que estaba comentando en la pausa, el trabajo que está haciendo no solamente uno de los colegas, esto también se ha estado llevando a otros lugares en la isla, pero por ejemplo, en el medio del área metropolitana en Puerto Rico, existe este pequeño mogote, y hay allí un centro ambiental, el Centro Ambiental Santa Ana, y tenemos un colega, Eliezer Nieve, quien está trabajando específicamente con poblaciones de niños, llevando niños a escuela y llevando también a los niños a ver ese bosque urbano, si lo podemos llamar así, de noche. Y entonces la relación que guarda ese bosque también con lo que es el estuario que tenemos en San Juan, todo ese tipo de relaciones, desde los murciélagos, todo. Y me parece que es uno de los trabajos más importantes que se están haciendo. Porque yo, por ejemplo, desde un salón no puedo impactar a muchos estudiantes, pero él desde el campo, desde el bosque, llevando a los estudiantes, yo pienso que tiene un impacto mayor. Claro. Y pienso que entonces la labor es genial si podemos seguir educando a los niños, porque ya el adulto lo va a ver como monte y culebra nada más. O sea, no lo va a ver como algo de valor. Lamentablemente es así como muchas personas lo ven. ¿Ya?
Yo creo que otro ejemplo muy bueno son los programas que el laboratorio de ornitología de Cornell tiene de ciencias ciudadanas, dicen, que ahí en su casa o en la escuela se ve las aves o las mariposas que visitan y después se entran estos datos y se agregan en el internet y se puede, es una forma de ciencia, pero se puede juntar sus resultados con los de otras escuelas o individuales y es una cosa más grande, ¿no? que claro. Se toma más interés. Interesante porque Rafa planteaba para niños, es más para adultos, y yo más bien lo quería plantear la necesidad que tenemos como país de recuperar la memoria histórica de nuestros ancianos. Por ejemplo, hace poco un señor que trabaja en un cafetal me explicó el árbol de tirrá. El tirrace se llama tirraces por un árbol de tirrá que es endémico de Centroamérica y México. Y el valor que tenía porque era un árbol sagrado y todo eso. Eso poca gente lo sabe. El señor duró 15 minutos explicándome y creo que nunca se me va a olvidar. Eso es un deber que tenemos en la sociedad costarricense, es cómo restaurar, cómo recuperar nuestra memoria histórica sobre el ambiente, el por qué los pájaros llegan en cierta época. Un día ese mismo señor me explicó por qué los colibríes tienen alguno el pico torcido y otro el recto. Algunos es por el tipo de flor. Entonces, cuando la flor es torcida, ellos tienen el pico torcido y cuando es recto, o por qué algunas flores son blancas. Y el señor me explicaba todo eso, un campesino, un señor que trabaja cuidando un cafetal. Y como él, asumo que están muchas personas que tenemos la obligación de poder recuperar esa memoria histórica sobre el ambiente también. Sí, es como tal vez la tarea primaria, ¿verdad? Como de nuestro entorno inmediato, porque hace un rato comentábamos, por ejemplo, la experiencia en OSA, donde tienen el Parque Nacional Corcovado, que es considerado uno de los tesoros de la humanidad incluso, y sus vecinos inmediatos no conocen el parque, ¿verdad, Carlos? Esa parte es cómo apropiarnos de las áreas protegidas, el sistema de áreas protegidas se avanzó, creo que tiene grandes triunfos, pero uno de los retos es cómo podemos que las comunidades que habitan alrededor de eso se sientan dueños de esos recursos también. Entonces uno dice, a Chirripó, el 80% de la gente que va a Chirripó, los visitantes no vienen de las comunidades, son extranjeros. Entonces, igual en Corcovado, entonces tenemos la obligación de potenciar que la gente que habita ahí se adueñe de eso y no solo se adueñe, al adueñarse, sentirse parte de esa herencia de patrimonio natural, van a cuidarlo y van a tener mayor cuidado en sus acciones. Claro, vivirlo y no tenerlo como metido en una burbuja de cristal cápsula, como algo prohibido de tocar, de ver, de entrar 1 centímetro, que le genera a la gente como un sentido de no pertenencia, como algo prohibido, como algo lejano, no cercano a una evidencia personal. Yo creo que muchas veces es una manera de presentar la naturaleza. Por ejemplo, Carlos estaba hablando de una persona de un cafetal que tiene mucha experiencia y conocimiento de esto. Y es una manera que tal vez se puede entender mejor, que si uno habla de una naturaleza allá que no puede tocar, que es muy frágil y todo esto, ¿no? Entonces hay que pensar en varias maneras de hablar de la naturaleza. Y John dice algo que es un ir y venir. Uno tiene que ir a las comunidades, recuperar, pero también tiene que alimentarlo con los últimos conocimientos científicos y devolverlo también, porque el conocimiento se está construyendo constantemente. Entonces es cómo se alimenta de lo que traemos de esa memoria histórica, pero también lo alimentamos con los últimos cambios y lo devolvemos para construir nuevo conocimiento. Claro, precisamente sobre ese tema, 2 expertos internacionales que visitaron la Universidad Nacional en estos días dieron su opinión sobre cómo se deben hacer esfuerzos para conservar en las grandes ciudades y en las zonas rurales, pero que esto se haga de manera integrada y no viéndolo como la frontera urbana y la frontera rural como 2 cosas totalmente distintas. En São Paulo, nosotros hacemos una especie de pano de fundo científico para orientar las políticas públicas. La única alternativa son las políticas públicas. Hay un constrangimiento muy fuerte en la ciudad por la expansión de la fragmentación urbana.
la cuestión de moradía, la cuestión de transportes y la conservación es un empecillo muchas veces para las planificaciones de otras políticas de habitación, de transportes, de todo el tecido urbano. Entonces hay que hacer una fuerte proposición segura de la conservación de la paisaje urbana por los conceptos y los conocimientos científicos para colocar en evidencia la importancia de la agua, la importancia de los recursos vivos, los servicios ambientales que la fauna hace por los ambientes y la importancia de los hábitat para los ciudadanos, los citadinos, ¿no? Bueno, en el caso de las áreas rurales yo creo que ahí es importante primero no partir de mecanismos verticales en donde el diseño y la implementación de muchas áreas naturales protegidas partan simplemente de lo que se puede elaborar y diseñar en el gabinete. Aquí necesariamente tenemos que considerar la participación local, particularmente en el caso de las comunidades. Muchos de ellos son los que han manejado los recursos durante muchísimo tiempo. Necesitamos rescatar esa experiencia y, por un lado, hacer verdaderamente atractivo que la conservación puede ser igual o más importante en términos económicos que el seguir la transformación de la tierra o dedicándolo a otro tipo de actividades como la agricultura o la ganadería. Me parece que esa parte de considerar a los actores locales, pero sobre todo ofrecerles alternativas reales, es una de las posibilidades que realmente podría ofrecer el asegurar la viabilidad de esquemas de conservación. Definitivamente ese es uno de los temas también importantes en esta materia, ¿verdad? No ver las zonas urbanas y rurales como cosas separadas, sino que se integren. Al final, en nuestro país, por lo menos, es un territorio demasiado pequeñito para fraccionarlo entre lo urbano, lo rural, no sé. Pero hasta la gente se mueve entre los dos, ¿no? Sí. Exacto. Y viven en los espacios rurales y trabajan en las grandes ciudades también. Pero ¿por qué se da esa división? Es una cuestión mental, cultural. La fragmentación de los espacios. Tiene que ver con el desarrollo histórico también, que el espacio, y realmente uno piensa que está lo urbano y lo rural. No existe lo rural y lo urbano, existen los espacios periurbanos en Costa Rica, especialmente cuando uno visualiza la gran área metropolitana, encontramos grandes espacios. Por ejemplo, en el puro centro de la gran área metropolitana está la Carpintera, que es un fragmento de bosque con un gran valor. O vemos, si ustedes ven imágenes de satélites, se dan cuenta que alrededor de María Aguilar o el río Torres hay gran cantidad de bosque a la orilla de estos ríos que tienen un gran valor y que nosotros está amarrado. Y eso no lo... Y yo quería recordar algo. Cuando uno ve los nombres de nuestros pueblos, entonces se encuentra Tirraces, Uruca, Yoses. Son nombres de árboles. Sí. Son nombres de árboles. Los que habitaron aquí sabían el valor que tenían los árboles. Por eso los yoses se llaman los yoses, porque había una línea de yos que iba alrededor de la calle. O porque el uruca se llama el uruca, un árbol de uruca. Entonces igual Tirraces. Entonces son nombres, y podemos decir palmital, coyolar, todos esos nombres vienen de los árboles, de la vegetación. Sí, exacto. Está como muy... intrínsecamente relacionado con nuestro ser, pero de alguna forma, al sentir que vivimos en una ciudad, vemos lo natural como ajeno. Y tal vez por eso es que no lo cuidamos, ¿o me equivoco? Yo creo que tiene que ver con no sentirnos parte, volvemos a esa visión biocéntrica, antropocéntrica. Nosotros creemos, yo vivo en la ciudad, pero no entiendo que el agua que yo me estoy tomando viene de los bosques nubosos que están allá arriba, entonces que hay que recuperarlo. Y que si nosotros pensamos que esos bosques, si calentamos, las nubes van a subir y no vamos a tener agua, esto no lo vemos. Entonces tenemos monocultivos de piña, monocultivos de banano que están elevando el espejo de nubes y que va a afectar la recarga de esos acuíferos. No los vemos como parte de eso. Tiene que ver no solo con valores ambientales, tiene que ver con valores culturales. Y yo decía, la Costa Rica que yo viví en los años 80 siendo estudiante universitario no tenía mendigos. Nunca no había mendigos, ahora hay mendigos y hay niños pidiendo en la calle porque nos hemos vuelto más individualistas, no nos vemos parte de la sociedad, nos vemos, me interesa el mí, el yo, la sociedad actual. ¿Qué efectos puede tener para nuestro país la falta de una visión sistémica de conservación? Carlos. Tiene que ver con que pensamos que es suficiente tener áreas protegidas
sí, fue suficiente para una época histórica, para los años 70, 80, pero ahora los nuevos retos del cambio climático nos obligan a conectarnos, nos obligan también a tener espacios que puedan amortiguar el impacto sobre estas áreas protegidas, nos obligan a entender la conservación como un eje transversal en todo el territorio, que no solo debemos conservar las parques nacionales o las áreas protegidas, sino otros espacios que tienen un gran valor. Estamos hablando de los bosques a la orilla de los ríos, los agropaisajes. Yo siempre lo planteo en el sentido de el valor que tiene el café con sombra. El café fue el producto que nos construye nuestra identidad nacional. A partir del café somos algo. Y el café con sombra aún más, porque es un modo de producción que tiene que ver con sistemas agroecológicos. Entonces ahí hay leña, ahí hay naranjas, ahí hay plantas medicinales, etcétera. Y ese café con sombra era sembrado por los pequeños productores. Yo siempre les recuerdo que los japoneses siembran maíz, arroz inundado por una cuestión de identidad. Así es el café con sombra, es nuestra identidad y tenemos que potenciar que se conserve algo porque ahí van a haber aves, ahí van a haber especies fundamentales. Sí. Desde la experiencia de su país, ¿usted cree que han experimentado algo similar a lo nuestro, a ver esa falta de esa identidad cultural con la naturaleza? Bueno, sí, cuando uno habla del modelo de urbanización de Puerto Rico, por ejemplo, lo que uno va a empezar a ver son estos suburbios. Lo triste y lo que da risa a la vez es, uno mira los nombres de estos desarrollos y se llaman flamboyant, nombres de árboles, y no hay ni uno. Y la gente no sabe qué significa tampoco. Y la gente no sabe, pero nuevamente lo positivo, ¿no? Quiero que vea ese cambio. En la ciudad mía, que lo que se va a encontrar es mucho tráfico y mucho cemento, así fue como se vio el desarrollo. El alcalde en aquel momento. El alcalde actual, hijo del alcalde que estaba anteriormente, ahora él se ha dado la tarea, me parece, de tratar de promover esta infraestructura verde, conectando estos, por ejemplo, los ríos, está haciendo sus parques lineales, que la gente vaya y participe. La gente tiene que participar, la gente tiene una palabra, no sé si la traduzco bien, empoderamiento, tiene que utilizar ese espacio. Es mediante las prácticas diarias de las personas que esto se puede llevar a cabo, porque si no, viene una persona y hace otro desarrollo con un nombre como Los Pinos, cuando no hay. Es ahí donde tenemos un reto importante en que los planes reguladores y los planes de manejo vayan de la mano y no que se vean como competencia o como el enemigo a superar. No. ¿Verdad? Eso es un gran reto. Nosotros tenemos los planes reguladores que son cómo se ordena el territorio a nivel de cantón, que no considera o sí considera, digamos, los planes de manejo, pero no existe, por ejemplo, una delimitación de zonas de amortiguamiento o reconocimiento de corredores biológicos, etcétera. Entonces, ¿cómo tenemos que armonizar todo lo que tiene que ver con planes reguladores con los planes de manejo de las áreas protegidas para poderlo ver desde una dimensión local, no desde una dimensión nacional? Eso es fundamental, y para hacer eso se requiere modificar la metodología de planes reguladores, especialmente en ciertas áreas rurales que tienen un gran patrimonio natural. ¿Cómo qué tipo de modificaciones habría que hacer? Por ejemplo, alrededor de las áreas protegidas no deberían existir monocultivos por el problema de plaguicidas, y en las cadenas alimenticias esos plaguicidas van a dar a la vida silvestre que está dentro de los. Otro ejemplo es el caso de la ganadería. Nosotros nos quejamos que los felinos salen a comerse el ganado que está fuera. ¿Por qué? Porque debe haber una zona de amortiguamiento que no debe exponerse ganado ahí para que los felinos salgan. Eso es otro caso, pero podemos hablar de muchos más. John, usted tiene mucho tiempo de estar en Costa Rica trabajando eso, y entonces esto que estaba hablando Carlos, usted lo debe haber visto en muchas áreas del país, ¿verdad? Cómo no se armoniza la parte de conservación o de desarrollo ambiental con la parte infraestructural. Sí, yo creo que está cambiando de mi punto de vista. Como en los años 80, cuando yo fui al campo y empezó a hablar de árboles, los campesinos no querían hablar de árboles y de conservación y nada de esto. Y esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Yo creo que más que todo durante los años 90 había un
un cambio muy grande, que la gente está pensando más en cuidar árboles en sus fincas, sus fincas. Yo creo que ahí tuvo un efecto muy positivo todo el programa de FONAFIFO, de los servicios ambientales, eso nos ha ayudado. Y también el modelo económico que se ha trasladado de un modelo básicamente agrícola a un modelo de servicios que ha relegado la agricultura y la ganadería. Entonces eso ha permitido la restauración ecológica, que eso ha hecho un elemento importante en este país, es que el ritmo de deforestación se ha revertido. Entonces más bien crecemos en bosque, pero con una combinación de multivariable, políticas públicas, pero también las condiciones de la misma sistema económico. Ahora que hablan de políticas públicas, ¿cómo incorporar a las comunidades en la toma de decisiones políticas en estas materias para que la gente se sienta partícipe, no solo, digamos, de ser yo voluntario e ir a ayudar en una limpieza de un río o procurar yo tener árboles en mi comunidad, sino además levantar la voz para que las políticas públicas incorporen esas cosas que queremos para nuestras comunidades? Bueno, ese es uno de los momentos en que las personas, retomo, muchas veces se pueden ver un sinnúmero de recursos donde el ciudadano deja al gobierno que actúe. Sin embargo, cuando el ciudadano ve que eso lo puede afectar, dando un ejemplo, y esto va a los años 80, cuando se pensaba en promover la minería a cielo abierto en una isla sumamente pequeña, 9.000 kilómetros cuadrados. Sí, era como convertir la isla en una mina gigante. Claro, no solamente eso, el daño que iba a causar, hablando de contaminación, pero la privación, digamos, del recurso hídrico, que se estimaba en 1 millón de personas. En aquel momento éramos cerca de 3 millones de personas. O sea que haciendo un desastre de esta magnitud, iba a perjudicar a una tercera parte de la población, el recurso más importante que uno tiene, que es el agua. Y entonces fue en ese momento en que una pequeña comunidad pues comienza a tratar de hacer algo. Pero los 80 en Puerto Rico también era un periodo crítico donde hubo persecución política y se hicieron muchas barbaridades. Pero con el tiempo se logró. Hoy día esa organización Casa Pueblo en el pueblo de Adjuntas y es quien lleva, me parece, la voz cantante en cuanto a estos asuntos. Pero nuevamente, si el público la labor ciudadana no corresponde con ir a votar cada año de elección. La labor ciudadana comienza desde la comunidad, comienza que uno sepa qué es lo que la comunidad necesita, que uno vocalice esas necesidades, que uno se comunique con las personas que representan a uno y que uno haga la presión, y en una democracia pues la protesta vale, ¿no? Claro, hacer las cosas una y no esperar que alguien las haga por uno. Claro. Bueno, con esa idea nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos con Una Mirada. Empecé con 50 metros cuadrados y ya lleva cerca de 70, 80 metros cuadrados. Quiere decir que sí voy progresando, sí voy necesitando, voy ampliándolo, voy sembrando más productos, porque empecé solo con lechuga. Ahora tengo mostaza, apio, culantro y chile. Sería crearlo, hacerlo más amplio y mantener un par de empleaditos para que cuando ya yo no pueda ir a jalarle el agua ahí, qué sé yo qué, y entonces ya el empleado haga el trabajo y siempre vivir de ello. Cuarto Congreso Universitario.
La Universidad Nacional invita a sus docentes, estudiantes y funcionarios administrativos a participar en las actividades previas a la realización del Cuarto Congreso Universitario. Manifieste su opinión sobre la propuesta de reforma al Estatuto Orgánico que se ha elaborado. Acérquese a la comisión y participe en los talleres, foros y actividades convocadas. Ejerza en esta consulta su derecho a la participación y fortalezca la institucionalidad democrática de la Universidad Nacional. Visite nuestro sitio web www.congresouniversitario.una.ac.cr o escriba a la dirección de Facebook Congreso Universitario. Cuarto Congreso Universitario, construyamos la universidad en el siglo XXI. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. con el tema de conservación y comunidad. ¿Por qué? Porque, como decía usted, José Rafael, al finalizar el bloque anterior, no se vale solo criticar o exigir si uno no ejerce su derecho ciudadano a promover los cambios. Porque muchas veces es muy cómodo simplemente sentarse y decir, uy, qué barbaridad, ese río tan sucio que lo tienen, o qué barbaridad que cortaron tal árbol, si uno no realmente toma medidas con otras personas, agruparse con otras personas para luchar por hacer esos cambios que promuevan un mejor ambiente para vivir. ¿Cómo ha visto usted este cambio de actitud en las comunidades en otras partes? Sí, se está dando, y personas particulares también pues tratan de desarrollar conceptos ecoturísticos como una medida para proteger, por ejemplo, un manglar. Porque a la misma vez personas tienen el concepto de que el manglar es algo sucio, cuando en realidad tiene muchas funciones valiosas. Pero también se le enseña a las personas que eso no solamente es, unas áreas verdes, sino que también pueden tener un provecho económico. Y entonces poco a poco se están haciendo las conexiones, no solamente de provecho económico, pero vamos a algo más importante, que es la salud. Sí. Y regreso entonces al caso de Eliezer, que estuve hablando con él hace un tiempo y me estaba diciendo que están llevando a cabo ahora una investigación con niños que me parece que era con déficit de atención o con déficit de atención me parece, o algún otro problema, y cómo entonces el bosque tal vez, y de eso se trataba en la investigación, cómo podía ayudar tal vez a mejorar la condición, ¿no? a que tuvieran algún tipo de alivio. Y también está eso que deberíamos asociar, que no solamente tenemos que ver los beneficios económicos, pero cuáles son los beneficios para nuestra salud. ¿Cuánto polvo no absorbe un árbol? Claro. Bueno, sí. Todo ese conjunto es lo que tenemos que ver. Sí, no ver solo la conservación como para el disfrute de otros, que van a venir de afuera a verlo, sino también como el disfrute nuestro. O sea, que nosotros también tenemos derecho de conocer y disfrutar del ambiente que nos rodea. Hace unos días fuimos a Chirripó con unos amigos y hay una serie de rótulos que dicen disfrute esto con un valor, por su valor espiritual. O sea, no era el valor ecológico, sino el valor espiritual de estar en Chirripó. El Chirripó era un sitio sagrado también. Es un sitio sagrado para las comunidades prehispánicas. Entonces, conservar no solo tiene que ver con una moda. Eso es una filosofía de vida. La filosofía de vida es entender que somos parte de eso, somos parte de una sociedad, que tenemos que ser una sociedad solidaria, justa, y no, yo a veces digo el doble discurso con la conservación, y el doble discurso tiene que ver un poco con la falta de conocimiento y la falta de sensibilización. A veces alguna gente cree, bueno, yo reciclo, sí, yo reciclo las botellas y las llevo a reciclar, pero también en la urbanización donde vivo, las aguas negras las tiramos a los ríos. Entonces, digamos, lo que hacemos con una mano lo borramos con la otra, decían nuestros abuelos. Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos que ser seres integrales, y seres integrales, por eso anteriormente en la pausa decíamos,
¿Por qué los campesinos no les gusta cuando uno habla solo de bosque? Porque ellos no ven los bosques solos, ven los bosques integrados, ven los bosques y la cultura, ven los bosques y su sobrevivencia. Eso es igual en la naturaleza. En la naturaleza no existe sola, existe integrada a una identidad cultural, a un momento histórico, a un modelo económico. ¿Ya? Sí, no, yo creo que sí. Estamos hablando de varias maneras de estamos mezclados con la naturaleza y siempre tenemos que pensar en todos estos y hablar de todas estas conexiones que hay para que pensamos más en la naturaleza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que dice John es que no podemos llegar a un campesino a explicarle el bosque que no lo debe deforestar cuando él históricamente no ha deforestado lo que tiene a la orilla de las quebradas. Entonces, ¿cómo yo, un ajeno, voy a llegarle a enseñar a él si algo que él lo ha aprendido por generaciones? Sí, y definitivamente es un tema del que tenemos que trabajar más, ¿no? Como ustedes decían, no es tanto hablarlo y hablarlo como una moda, sino realmente sentarnos a pensar en esto, a investigar en esto, a trabajar con la comunidad en este tema. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Sociales en Población presentó recientemente un libro denominado Comunidades y Áreas Silvestres Protegidas. Conozcamos un poco más acerca de esta publicación universitaria. Bueno, en realidad esta publicación es parte de los proyectos que nosotros desarrollamos. Siempre es elaborar una publicación de los productos desarrollados en cada proyecto nuestros. Este proyecto pues en realidad se trabajó en conjunto con el PRIGA, PPS y nosotros Horizontes Ambientales en conjunto con lo que es el área de conservación Cordillera Volcánica Central. Es un proyecto que pues se desarrolló en 7 comunidades aledañas a áreas protegidas, entre estas Poacito, Vara Blanca, La Pastora y Santa Cruz de Turrialba, San Jerónimo de Moravia y San Ramón de la Virgen. Cada una de estas comunidades están aledañas a áreas protegidas y lo que tratamos de analizar en esto era la percepción de las comunidades en cuanto a las problemáticas socioambientales, la relación que tienen estas comunidades con las áreas protegidas y desarrollar o detectar emprendimientos que pues poderlos asesorar para que se desarrollen sus actividades de emprendimiento. Definitivamente trabajos como este pues nos motivan a que se siga haciendo este tipo de investigación, pero conjunta, en el que trabajemos juntos universidades, agrupaciones y la gente de las comunidades, que las involucremos en este tipo de trabajos. Y este libro es una buena iniciativa porque es la alianza que tiene la Universidad Nacional, específicamente el IDESPO, con el SINAC para poder evaluar todas las condiciones de las comunidades que viven en los espacios alrededor del Parque Braulio Carrillo, ¿verdad? Entonces eso es importante y además es un trabajo que permite construir criterios para el manejo de las áreas protegidas. Yo creo que eso es importante, cómo la universidad se proyecta a las necesidades de la sociedad. A manera de conclusión, ¿cuál consideran ustedes que es el reto inmediato que tenemos que asumir en esta materia para involucrar a las comunidades de una manera real y consciente en el tema de la conservación? Yo pienso que sería un proceso de educación que, no hemos tenido, porque si dejamos que el gobierno haga las cosas, el gobierno tampoco va a ir donde nosotros a educarnos, qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros deberíamos cuidar. Y mediante eso, trabajar con la comunidad en distintos proyectos, ¿no? Incluir a la comunidad, si es que no existe esa iniciativa, entonces incluir a la comunidad. Y yo pienso que realmente la universidad debe ser parte de eso, ¿no? La universidad debe entonces incluir a la comunidad, buscar al que de una manera u otra lo necesita. Y al menos la Universidad de Puerto Rico en algún momento lo hacía.
Hoy día, pues sí, todavía se ve algunas cosas, pero no creo que era como pasaba antes, que incluso hasta un teatro rodante tenían, ¿no? Que también es un método de educación, claro. ¿no? Pero yo creo que ese sería tal vez el primer paso. Claro. John, desde su perspectiva. Yo creo que hay un montón de metodologías que se pueden usar para involucrar a la gente en sus investigaciones, ¿no? Que no van y sacar los datos y van a la universidad para escribir. Sí, hay que compartirlos. Sí, hay que compartirlos y hay que involucrarlos para que ellos aprendan algo también, ¿no? Claro. Carlos. Aprendan y aprendamos de ellos, es un ir y venir, lo que decía anteriormente. Nosotros tenemos la obligación moral en este momento de poder construir la conservación como un eje en toda la sociedad costarricense, no solo es para las áreas protegidas, sino para toda la sociedad. Entonces es fundamental entender que tenemos que incorporarlos a todos, compartiendo nuestro conocimiento y recuperando y dándoselos a ellos también. Claro, ahí se cumple bien un dicho popular que dice que para uno cuidar algo tiene que quererlo. Y para quererlo tiene que conocerlo. Así que tomémonos el tiempo realmente de conocer de verdad el lugar en que vivimos, de disfrutar del lugar en que vivimos, de hacerlo nuestro y por ende, pues preocupémonos por cuidarlo. Gracias a ustedes por participar en Una Mirada y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información en www.una.ac.cr/multimedia y también puede ubicar este y otros programas en nuestros perfiles en YouTube bajo el nombre Una Multimedia y también puede seguirnos por Facebook y por Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.